cordial saludo, espero que estén muy bien. En la clase de hoy vamos a hablar de 4 preguntas muy importantes sobre este tema de la batalla cultural. Un asunto que tiene que ver con aquellos discursos que compiten desde ideologías, desde creencias, desde políticas. Y uno de los temas más polémicos en la batalla cultural es el tema de los feminismos. Como ustedes pudieron apreciar en el cortometraje que estuvimos analizando la clase pasada, entonces vamos a responder 4 preguntas que se pueden resumir en una sola. ¿Cuáles son las 4 olas del feminismo? ¿Por qué nacen esas 4 olas? ¿Qué argumentos proponen? ¿Qué rivales tienen esos argumentos? ¿Y por qué nacen estos movimientos en diferentes etapas de la historia? Y sobre todo, cómo abordar estas 4 olas desde un enfoque de pensamiento crítico. Y todo esto a base de cosas como este libro. Sí, bueno, este libro que tú mencionas es muy curioso porque se llama La mujer a través de los milenios, de diosa a esclava, de sierva a compañera. De entrada, se reconoce que en las culturas antiguas las mujeres eran diosas, pero llega un momento de la historia en donde las mujeres pasan de diosas a esclavas, que es la época del Neolítico, cuando nace la agricultura y la ganadería. Esa es la tesis que se defiende en este libro, que son esas prácticas de agricultura y ganadería las que convierten a la mujer en esclava y después pasa a ser sierva en el sistema feudalista. ¿Qué significa sierva? Sierva es una casta que es propia de la sociedad feudal. La sociedad feudal se dividía en señores y siervos. Entonces, los señores eran los propietarios de la tierra, los señores feudales, y los siervos eran los que no tenían tierra y tenían que trabajarla. Eso es lo que en el marxismo llamaron luego la lucha de clases. La lucha de clases en el marxismo es amos y esclavos, señores y siervos, plebeyos y patricios, y luego capitalistas y asalariados. Esa sería la lucha de clases desde la perspectiva marxista. Y acá ustedes encuentran que el feminismo, al menos en sus primeras olas, lucha por esa transición de las mujeres de ser siervas a ser compañeras, porque se supone que el término de compañera es un término de equidad. Es muy diferente decir mi sierva o decir mi esclava o decir mi diosa a decir es compañera, porque creo que hasta el pronombre mi puede ser bastante cargado semánticamente de propiedad, porque en efecto en estas sociedades tanto precapitalistas como sociedades entre comillas modernas, las mujeres eran una propiedad del esposo. Inicialmente eran una propiedad del padre y después pasaron a ser una propiedad del esposo. Por eso, hasta la época del presidente López Miquelsen, era obligatorio que las mujeres en Colombia llevaran el apellido de su esposo. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo me casé con una mujer de apellido Gómez, por decir cualquier ejemplo. Entonces, X Gómez de Zuleta. Hasta la época de López Miquelsen, que estamos hablando de 1974 a 1978, hasta esa época,
era obligatorio que la mujer llevara el apellido de su esposo después de su apellido paterno, y son realidades que han ido cambiando. Pero en este primer bloque quiero que reflexionemos por qué nace la primera ola del feminismo, porque hay un gran debate. El primer personaje famoso que habló de la igualdad de sexos, porque en esa época no existía el concepto de género, es un hombre sacerdote católico. Miren qué curioso, la Iglesia Católica, que ha sido perpetuadora de la desigualdad entre hombres y mujeres, tiene un representante que se revela y dice: momentico, las mujeres también merecen educación, las mujeres también merecen un derecho político, también tienen derecho a opinar. Entonces, Paul de la Barré es el primer personaje en la historia que habla de la igualdad de sexos y se revela ante su creencia religiosa, ante sus instituciones y ante su contexto. Pero, ¿por qué Paul de la Barré no es una ola del feminismo? Porque se han visto la película La Ola, que aquí algún compañero la recomendó en la primera clase. ¿Y quién se ha visto la película La Ola? ¿O quién recuerda La Ola Verde de Antanas Mocus en el 2010? Bueno, ustedes están muy jóvenes, pero si de pronto tienen más de 20 años, Papá, se pueden acordar. No es que estén muy jóvenes, es que tú estás muy viejo. No, al contrario, yo apenas tengo 89 años, yo soy súper joven, que la juventud es algo mental, oigan a este, que viejo yo, vieja la cédula, papá. Pero entonces, ¿por qué Paul de la Barré no representó la primera ola? Porque estaba él solo. Porque una ola es un movimiento como las olas del mar, o sea, y una persona sola no constituye un hecho social. Pero ¿en qué momento nace la primera ola del feminismo? Es que es como si una gota quisiera hacer una marea, una gota. Paul de la Barré es una gota, y para que él fuera una ola necesitaba millones de gotas que lo siguieran. Olimpia es la que, en mi opinión, inaugura la primera ola del feminismo. Olimpia escribió un texto que se llama Los derechos de la mujer y la ciudadana. Era una parodia de aquel libro que había traducido Antonio Nariño, de la Revolución Francesa también, que se llamaba Los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces Olimpia, que entre otras cosas fue decapitada en la guillotina, pero no fue decapitada por ser mujer, como dicen algunas feministas, eso es falso. Fue decapitada por una lucha política, burguesa, por una lucha anticlerical, antiaristocrática, antimonárquica. O sea, ella fue decapitada por razones de clase, no por razones de sexo. No digo por razones de género, porque en esa época no existía el concepto de género para hablar masculino o femenino. Papá, Pregunta o comenta. es que una cosa, Sí. los machistas Sí. cometen lo que tú llamas sesgos, falacias, Sí. errores de instrucción, bueno, todo eso. Sí. Y las feministas también. A ver, pero es que no se trata de generalizar, porque habrán machistas que argumenten mejor, o habrán feministas que argumenten mejor. No sé, pero lo que quiero Sí. no lo estoy generalizando. No, yo sé que no. Pero lo que yo quiero decirte es que los errores de lógica son normales en cualquier ser humano. O sea, no tiene que ser hembrista, machista, feminista, masculinista. Cualquier ser humano está expuesto a cometer errores de lógica o a tener sesgos cognitivos. Por eso, hace unos minutos les dije yo, vamos a analizar las 4 olas del feminismo, pero desde el pensamiento crítico, precisamente para evitar, puede que en medio de nuestro análisis también caigamos en falacias o en sesgos cognitivos o en estereotipos, pero la idea del pensamiento crítico es evitar al máximo que caigamos en eso, y por eso estamos tratando de analizar el tema históricamente, lingüísticamente, de la forma más profunda posible.
Entonces, es Olimpia y otra señora llamada Mary, ellas dos son las que empiezan a inaugurar la primera ola del feminismo, que fue una ola muy intelectual, fue una ola que buscaba lo básico, que las mujeres pudieran votar, que las mujeres tuvieran derecho a la educación. Esas eran las primeras peleas. Entonces, cuando en el siglo XIX las mujeres empiezan a leer a estas señoras, y también, ¿por qué no?, a Paul de la Barré, empiezan a luchar en diferentes países por el derecho al voto, pero casi nadie les hace caso. ¿Cuándo es que la primera ola del feminismo se vuelve muy fuerte? En la Primera Guerra Mundial sobre todo, y obviamente en la Segunda. Pero ¿por qué en ese contexto de la Primera Guerra Mundial tantas mujeres ganan el voto y el derecho a la educación? Porque se aprovecharon con total inteligencia de que los hombres estaban peleando, y entonces ellas empezaron a meterse en las fábricas y a hacer cosas que, entre comillas, hacían los hombres. Entonces dejaron de ser amas de casa y en las fábricas empezaron a leer el marxismo, a leer el leninismo. Entonces, ¿qué decía Lenin? Que también trabajaba una perspectiva que aportó a esa primera ola, que no solamente era una lucha de sexos, sino que era una lucha de clases. O sea, que nada nos ganábamos con que sea mujer, pero era burguesa. Entonces, tenía que ser mujer y obrera, mujer y proletaria. Y esa es la teoría de Lenin, una teoría que todavía sigue siendo muy debatida. Hay países en donde primero se ganó el derecho al voto y después el derecho a la educación. En Colombia fue al revés. En Colombia primero se ganó el derecho a la educación y después se ganó el derecho al voto. Mire que muchos países ganaron el derecho al voto entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En Colombia, las mujeres apenas pudieron votar después de la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla en el plebiscito de 1957. Incluso la mamá de Álvaro Uribe Vélez fue una de las primeras que votó, como una de las curiosidades, porque ella tenía un cargo en el consejo. Entonces, entre las primeras votantes está la mamá de Álvaro Uribe Vélez, una casualidad muy bonita de nuestro querido llamado ídolo Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ¿qué pasó en Colombia? Como Colombia fue neutral en la Primera Guerra Mundial, entonces por eso se retrasó tanto ese proceso. Y la reforma liberal de Enrique Olaya Herrera permitió que las mujeres fueran bachilleres. Y solo en el 40, en el gobierno de Eduardo Santos, surgieron las primeras profesionales, pero las mujeres no podían estudiar ingeniería. Las mujeres solo podían estudiar cosas que eran disque carreras de mujeres, enfermería o maestras de escuela. Una mujer no podía ser ingeniera en Colombia en 1940. Entonces ahí pueden ver ustedes el atraso, y mire que todavía no podían votar. Pero en el 57 ganan el voto, aunque fue un proceso que venía desde mucho antes, de las luchas de María Cano, de Bessabeth Espinal, pero fue la hija del dictador la que logró lo que no pudieron las anteriores feministas. Fue un capricho de la hija del dictador, y el dictador, por complacer a su hija, aparte de que había matado a 13 que se la habían burlado en una plaza de toros, el dictador Gustavo Rojas Pinilla hace toda la voluntad política que había faltado, y tristemente no fue Bessabeth Espinal ni María Cano las que lograron ese voto femenino en Colombia. Y hasta ahí llega la primera ola, hasta mediados del siglo XX, porque la primera ola logró eso, logró la ciudadanía, que implica derecho al voto y derecho a la educación. Pero una intelectual francesa que vamos a estudiar en la segunda parte, llamada Simone de Beauvoir, ella escribió un libro que revolucionó el feminismo. ¿Era de Beauvoir o de Beauvoir? Bueno, yo he visto que la pronunciación es de Beauvoir, o sea, dicen de Beauvoir, pero es francés como de Beauvoir. Simone de Beauvoir
ella escribe un libro bastante gordo y fuerte, cargado conceptualmente, que se llama El segundo sexo. Ojo con el título, porque por ahí he visto que lo traducen dice que el segundo género. No, ahí todavía no existía el concepto de género entendido como femenino, masculino y demás. El libro de ella se llama El segundo sexo. Y la tesis que defiende ahí Simone de Beauvoir es que la mujer no nace, sino que la mujer se hace. Y acá quiero aprovecharme de la etimología de la palabra, porque de ahí es que parte esto. ¿De dónde viene el concepto y la palabra de mujer? Del latín, mulier. ¿Y qué significa mulier? Significa débil. Entonces, a la que nacía con vagina, débil. Al que nacía con pene, más, macho. La raíz más, que de ahí viene masculino también. Entonces, el que nace con pene es macho y va a la guerra y trae la comida. Y la que nació con vagina se queda en la casa cocinando y cuidando a los hijos. Entonces, es que supuestamente sí, el hombre es más, mientras que la mujer es débil. es que eso de macho masculino viene de la raíz más. Y más tiene que ver con el aparato reproductor. Pero ¿qué pasa con las personas que nacen con los dos? Como decíamos la vez pasada, ¿qué pasa con las personas que nacen con pene y vagina a la vez? Esos son los temas que lo llamaban hermafrodita, o sea, mitad Hermes y mitad Afrodita, pero ya lo llaman persona intersexual. Entonces Simone de Beauvoir, desde su filosofía existencialista, desde su lógica, desde el psicoanálisis, hizo unas reflexiones muy profundas de cómo las sociedades occidentales seguían sometiendo a las mujeres a pesar de que ya en muchos países tenían el derecho al voto y el derecho a la educación. O sea, ¿qué dice Simone de Beauvoir? Que a la mujer la esclaviza primero el padre y luego el marido. Entonces Simone de Beauvoir es una revolucionaria porque ella se opone a las relaciones de monogamia, se opone al matrimonio y es una de las primeras que empieza a preguntarse por el tema del aborto. Y lo más importante, ella se pregunta por la sexualidad de la mujer, porque a la mujer los machos de esa época la veían como un objeto para hacer hijos, un objeto para hacer y cuidar los hijos en la casa y para cocinar, para lavar ropa. Pero ¿qué pasaba con esa mujer blanca, rica, europea, privilegiada? Esa mujer vivía muy rico, porque era, ¿cómo se le llama a los empleados domésticos? Conserjes. Los conserjes. O sea, los conserjes eran los que hacían el trabajo doméstico. El marido era el que traía la plata a la casa. Entonces, ahí es cuando empiezan a surgir un montón de preguntas. Es que el feminismo lo han hecho mujeres blancas, europeas y ricas, supuestamente de izquierda, y ateas y marxistas. Pero hay que buscar un feminismo más incluyente, lo que llaman un feminismo interseccional. Porque decían, bueno, Simone de Beauvoir es una intelectual muy tesa, pero es europea, es rica y es blanca. Hace falta un feminismo que sea para una mujer afro, indígena, latinoamericana y pobre. Y por eso ahí nace la tercera ola del feminismo. Pero antes de que nazca la tercera ola del feminismo, hay dos vertientes que se oponen en la segunda ola. Por un lado, lo que llaman el feminismo marxista, que por ahí podía estar Simone de Beauvoir. Pero en Estados Unidos, que saben que es un país capitalista, nace el feminismo liberal. Entonces, ¿qué dice el feminismo liberal? No queremos tumbar el sistema capitalista, solo queremos que haya condiciones de equidad en el marco de una sociedad burguesa. En cambio, ¿qué dicen
las feministas marxistas, muy inspiradas también en Simone de Beauvoir y profundizando lo que ella estudió. También hay que recordar lo de Lenin, la lucha de clases, y hay que recordar el colonialismo. Entonces hay que crear un feminismo de tercera ola que se encargue de los problemas particulares de las mujeres, porque una cosa es una mujer que vive en un país árabe, otra cosa es una mujer que vive en África, otra es una que vive en Colombia, otra que vive en una tribu indígena guayú. Ahí nace el feminismo decolonial, interseccional. Ese es el feminismo de tercera ola. Nace el feminismo afrodescendiente, el feminismo aborigen o indígena. Nace el feminismo, entre comillas, tercermundista. Porque dicen, sí, claro, es muy bonito lo que pelean las marxistas europeas con las liberales gringas, pero es que son colonialistas, son blancas, son ricas, son de primer mundo. Hay que hacer un feminismo de estas tierras para estas problemáticas particulares. ¿Sí? Ahí nace la tercera ola del feminismo, que más adelante la vamos a profundizar. Pero también había una lucha tremenda por los derechos de las personas homosexuales, que ustedes saben que hasta hace 50 años ser homosexual era estar enfermo. En los manuales de psiquiatría la homosexualidad aparecía como una patología, lo mismo que el sadomasoquismo. Entonces, en los 70 hay una revolución hippie, una revolución sexual, y la comunidad homosexual y lésbica aprovecha esa revolución sexual y política de los 70, esa revolución hippie, y empiezan a hacer la política necesaria para que la homosexualidad la saquen de las enfermedades mentales. Y por eso esa tercera ola crece a la par con esas luchas homosexuales. Pero se dan cuenta que, es que no solamente la mujer es sometida, también es sometido el hombre, sobre todo el hombre homosexual, o el que no cumple la masculinidad hegemónica. Y ahí es cuando empiezan a hacer la cuarta ola. Es que no solamente está el homosexual, está el hombre que nació biológicamente con pene, pero que se percibe como una mujer. Ahí entra el tema de trans, que en la época de los 80 les decían travestis, todavía hay gente que les dice así, pero ya les dicen transexual o transgénero. Entonces, la cuarta ola empieza a recoger otras disidencias sexuales. Hay otros que no se sienten ni hombres ni mujeres. Antes, la cultura queer, los indefinidos. Ahí nace otra vertiente que ya va nutriendo una cuarta ola, porque en la cuarta ola ya se empiezan a vislumbrar más las nuevas masculinidades, las nuevas feminidades, las nuevas indeterminaciones, porque la cultura queer se basa en los mismos presupuestos de Simone de Beauvoir. Es que nos han dicho mujeres u hombres por un órgano, nada más que por un órgano y por otras cuestiones biológicas. Pero la palabra mujer es despectiva, la palabra femenino es despectiva etimológicamente. La Iglesia Católica también ayudó a eso. Entonces, yo no me quiero percibir ni como mujer ni como hombre, porque hombre es una palabra hegemónica, que significa el de las huevas bien puestas, el fuerte, el macho, y mujer significa débil. Entonces, yo no me quiero llamar ni mujer ni hombre, yo me quiero llamar queer. Entonces, ahí nace esa revolución que es bastante polémica de, no me diga ella ni él, dígame ella, o no me diga nada, no me clasifique. Entonces, mire que eso es un debate que viene desde Simone de Beauvoir. Por eso les digo yo que Simone de Beauvoir es el Jesucristo de las feministas, porque, Simone de Beauvoir es la que parte la historia del feminismo en dos. Y antes de pasar a analizar algunas tesis de este libro, les quiero dejar un par de conclusiones. Que cada ola del feminismo obedece a unas dinámicas muy diferentes. Porque primero era la pelea por el voto, la pelea por la educación. Después la pelea contra el sistema capitalista.
y también las feministas que estaban conformes con el sistema capitalista, las feministas liberales. Luego ya era una pelea entre colonialistas y colonizados. Entonces era el feminismo europeo y gringo contra el feminismo latinoamericano y africano y demás. Y por último, el enfrentamiento entre todas las disidencias sexuales que configuran una tremenda batalla cultural. Por eso, esta primera pregunta, que es más bien introductoria, la quiero cerrar con una última reflexión, para que ahí sí pasemos a analizar las tesis de este libro. Y es, más allá de la ideología que usted tenga, este tema nos compete, porque somos humanos, y como humanidad nos debemos preguntar de dónde vienen las palabras, de dónde vienen las ideologías, por qué esta gente pelea, por qué existe una rigurosa batalla cultural, porque ya no se discute el tema del sexo, sino más bien el tema del género, por qué se habla de tantos géneros. Entonces, con este libro de Julio César Montoya, La mujer a través de los milenios, vamos a establecer un debate muy sabroso en la segunda parte de la clase, porque nos permite también hacer unos ejercicios muy prácticos, porque esto al fin y al cabo es algo que vemos todos los días en las redes sociales, el debate por el tema del género, y más ahorita que se llega al 8 de marzo, que es una fecha conmemorativa que también merece su análisis y que ahorita la vamos a hacer con el rigor que merece.